Pues nuevamente el Señor nos concede la gracia de reunirnos como familia, como pueblo, para continuar nuestros ejercicios espirituales en estos días en los que el Señor nos concede este tiempo de gracia, que no solamente va a ser alimento para nosotros como pastores, como sacerdotes, sino también va a redundar en bien de las comunidades que Dios ha puesto a nuestro encargo. Y cuando hablamos de comunidades, hablamos de personas concretas, con rostro, con nombre, con apellido, y que con el tiempo nosotros hemos ido conociendo, hemos ido apreciando, les hemos tenido cariño, amor, y sobre todo, pues tratando de cumplir el encargo, la misión que el Señor nos encomienda, de ser esos pastores cercanos a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, a nuestra gente. Vamos a pedirle a la palabra de Dios que nos ilumine, que nos haga sencillos, abiertos de corazón, para que esta palabra penetre más que solamente en nuestra mente, penetre en todo nuestro ser y lo transforme. Nos ayude a ser mejores sacerdotes, mejores hermanos, y que el Señor, en su infinita bondad, pues nos haga vivir lo que nosotros creemos por la fe, lo que nosotros predicamos, y en verdad lo que algún día, quizás cuando éramos seminaristas o cuando éramos más pequeños, siempre aspiramos o quisimos proyectar para nuestra vida futura, de ser esos pastores celosos y cariñosos, compasivos, misericordiosos, que en verdad se preocupan por el rebaño encomendado. Los invito pues a escuchar esta palabra. Va a ser tomada del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, comenzando del versículo 2, y seguirá el versículo 3 y 4. Dice así: Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: Yo les aseguro, si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces hemos escuchado este fragmento del Evangelio, lo hemos predicado y creo que nos ha ayudado en nuestra vida espiritual, sobre todo para reconocer la grandeza de nuestro Dios y la pequeñez de nuestro ser humanos, pero también nos ha ayudado a profundizar en ese gran misterio de en lo grande de nuestro Dios y la pequeñeza de nuestro ser, ver cómo pues Dios tiene un plan misterioso que de alguna manera desconocen los sabios, los entendidos, y que solamente los que se hacen pequeños, los humildes, los sencillos, pueden entender. Generalmente, cuando nosotros reflexionamos en este Evangelio, y muy en particular en estos versículos, pues quizás nos viene a la mente el cómo Dios, como dice el mismo Evangelio, humilla,
a los soberbios y enaltece a los humildes. Y creo que todos nosotros quisiéramos ser esa gente humilde, sencilla, que es grande a los ojos de Dios. Y en este sentido, creo que Dios nos ha llamado a conducir en lo grande y en lo pequeño, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco. Él siempre toma como referencia, o bueno, en muchos de sus discursos ha tomado como referencia dos grandes santos, aunque él tenga una devoción particular o devoción por diferentes o santos y santas, como entre ellos a Santa Teresita del Niño Jesús. Hace referencia en varias partes a San Ignacio de Loyola, y como sabemos, y ya lo venimos reflexionando, en San José. Y son santos que el Papa Francisco dice que nos pueden ayudar en nuestra misión de gobernar como pastores, de conducir e incluso a veces de regir a nuestras comunidades. El ejemplo de estos santos nos pueden ayudar. Por ejemplo, San Ignacio, a quien él tanto admira, dice o tiene una frase muy, muy especial: no achicarse ante lo grande y dejarse contener en lo pequeño. Esto es divino. Y San Ignacio, pues, quiere que todos sus seguidores, en este caso sus discípulos, sean personas que no se amilalen, como decimos nosotros, no se achiquen ante lo grande, pero también que se dejen contener en lo pequeño. El Papa, parafraseando esto, dice: no asustarse de las cosas grandes, pero tener en cuenta las pequeñas. Esto es lo divino. Acuérdense, cuando nos habla sobre la santidad, dice precisamente que la santidad se hace o se conforma en las cosas pequeñas de la vida diaria. Yo recuerdo, les comparto mi experiencia como obispo electo, cuando el Santo Padre me llamó para ser pastor de la diócesis de Tarahumara. Pues les soy sincero, a mí me espantó, primeramente por mi falta de experiencia, y yo decía también incluso por mi incapacidad, puesto que muchos años, sobre todo de sacerdote, estuve más como promotor vocacional, y como les había contado ya en alguna charla anterior, pues la primera y única parroquia que me encomendaron, pues fue precisamente aquí en la diócesis de Tarahumara. Y cuando recibo la noticia de que el Santo Padre me pide ser pastor de aquí de esta diócesis, pues en verdad me espanta. Pero créanme que me espanta primeramente lo grande de la responsabilidad, lo grande del don que Dios me concedía. Sí me espantó cuando hice mi solicitud para ser diácono. Sí me espantó el hacer mi solicitud para sacerdote. Imagínense, para ser obispo. En verdad era como una gran, y lo sentí así, lo sigo sintiendo como una gran responsabilidad.
Y sin falsas humildades, pues yo decía, pues cómo voy a responder ante esto que la iglesia me está pidiendo. Y me hizo temblar, por un lado, de emoción, por la dignidad que el Señor me concedía, pero también me hacía temblar por precisamente esto, ¿no? Ante la grandeza del don recibido. Y también, pues le soy sincero, la grandeza de lo que implica. Yo incluso se lo comenté al nuncio apostólico, le decía, pues la verdad a mí me espanta, porque pues yo siempre he estado trabajando con jóvenes en la pastoral vocacional, con niños y con gente muy sencilla, muy humilde, indígenas en la parroquia en los 8 años que tenía como párroco, y gente pues pobre en general, sencilla. Y yo le decía, pues a mí la verdad me espanta el tratar ya como obispo, como autoridad, el tener que tratar a lo mejor con gobernadores, con empresarios, con gente de negocio, con periodistas, con la misma jerarquía, es decir, a lo mejor cardenales, obispos, el mismo papa, y a mí la verdad me espantaba todo esto. Y, ahorita que estaba reflexionando precisamente en saber conducir en lo grande y en lo pequeño, pues me hacía reflexionar cómo todos nosotros, yo como obispo, pero también ustedes como sacerdotes, tienen que tratar con gente de todo tipo, gente grande en lo espiritual, en santidad, y también gente grande ante los ojos del mundo, gente de negocios, gente con mucha capacidad. Recordemos a nuestros maestros del seminario, teólogos, filósofos, con mucha inteligencia, con mucha capacidad. Recordemos a nuestros directores espirituales, gente muy, muy espiritual, con una grandeza humana muy, muy, muy de llamar la atención. Y también, pues en nuestro laicado, en la gente que nos rodea, cómo nosotros pues tenemos que sabernos con educación, con respeto, con reconocimiento, tratar a todo este tipo de personas. Y por otro lado, pues el hacernos también pequeños, sencillos. El Papa habla de ser humildes, dóciles, de practicar la mansedumbre, que si son importantes en la vida del cristiano, pues con cuánta mayor razón en nuestra vida como pastores. Es decir, saber custodiar nuestra pequeñez y saber custodiar la pequeñez de los demás con una gran responsabilidad pastoral. Eso no es fácil, porque pues hay quienes tienen el don de gentes y el carisma para ser muy sociables, para comunicarse, pero a lo mejor habremos otros que pues que Dios no nos ha dado, o a lo mejor no hemos descubierto ese carisma. Y así tan importante es la gente ante los ojos del mundo, o la gente grande, a lo mejor que tiene posición económica, que tiene posición social, como también la gente humilde, sencilla, que también hay que saberla tratar, y con mucha humanidad y con mucho respeto. Ustedes piensen ahí en sus parroquias, pues que llega gente de todo. Aunque estemos en una parroquia muy modesta, pues vamos a tener tarde o temprano la oportunidad de tratar a diferentes tipos de personas, como les digo, hablando intelectualmente, espiritualmente, hablando económicamente o socialmente, etcétera.
y tan importante es uno como el otro. Y nos debe de captar la atención tanto uno como el otro, sin discriminación, sin separaciones, sin divisiones, sin exclusivismos, sino pensando siempre en el bien pastoral de los demás, en el cuidado que Dios nos ha encomendado de parte de ellos. Y aquí precisamente entra el otro ejemplo que nos da el Papa en la santidad de San José. Sabemos nosotros que él deja sus papelitos con intenciones e intercesiones para que San José custodie a la iglesia, es decir, para que San José la sueñe antes de resolverlas. Esta característica es una hermosa característica de nosotros como sacerdotes, que así como San José, debemos, como él tomó la responsabilidad de llevar consigo a María, al niño Jesús, y los cuida, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a una iglesia particular, una iglesia concreta, y servir en silencio, con ternura y fortaleza, como lo hizo San José, custodio de esa iglesia pequeña, de esa iglesia doméstica, Jesús y María. Y poner nosotros, como también nos lo señala el Papa, precisamente en ejemplo, en admiración por San José, poner los ojos en el humilde, en el concreto, es decir, en las cosas cotidianas, en las cosas a lo mejor del hoy, las cosas que no son así como ideales, sino lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo, y un servicio rico de fe, como lo hizo San José. San José fue un hombre de fe que se abrió y confió en la voluntad de Dios, y ese varón justo sabemos nosotros que es un gran ejemplo para nosotros. Tenemos que abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de Dios y acoger con afecto, con ternura, a toda la humanidad, especialmente a los más pobres, a los más débiles, a los más pequeños, que era precisamente ahorita de lo que trataba el Evangelio que nos iluminó en esta reflexión. Los enfermos, como sabemos, o los más pequeños son precisamente los enfermos, el hambriento, el sediento, el forastero, el desnudo, el encarcelado. Y allí es donde, al final de cuentas, seremos tratados, cuando Dios nos pida o nos haga el juicio final. Ahí seremos tratados precisamente en el amor que tuvimos a nuestros hermanos y esos hermanos más pequeños. Por lo tanto, la gran misión que tenemos nosotros como pastores, como sacerdotes, es saber conducir en lo grande y en lo pequeño. Y en eso, pues, ser cercanos a todos. Sabemos nosotros que la relación que tiene el Padre Celestial con Cristo es una relación pues muy íntima, muy estrecha, de mucha cercanía, que rompe pues el misterio de la distancia. Y así también nosotros, nuestra relación con Dios pues debe de ser así. A lo mejor el misterio de la distancia por lo que es nuestro Dios, pero también la cercanía que Él ha tenido con nosotros, que jamás nos hubiéramos atrevido a imaginar, al grado de que nos envió a su Hijo, que se hizo carne y se hizo como nosotros.
Por un lado, la grandeza de nuestro Dios, la distancia de nuestro Dios ante nuestra pequeñez, pero por otro lado, la cercanía de que Él, a través de su Hijo, que se anonada, se hace el Dios con nosotros, el Emmanuel. Y el Papa, cuando habla de ser pastores cercanos a todos, él utiliza varios temas que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, el tema de la escucha. Para ser cercanos tenemos que saber escuchar al rebaño, fiados de su sentido de fe y de iglesia, que se manifiesta en numerosas formas de piedad popular. Tenemos que tener los oídos bien atentos, bien puestos a las manifestaciones de nuestra gente, e incluso que se manifiestan en la piedad popular, y debemos de saber escucharlos con su sencillez, con su forma de ser, y a veces hasta con su ignorancia. Debemos de escucharlos a fin de ser cercanos a ellos. Otro tema que utiliza el Papa es el tema de la ternura y la misericordia, que el Papa dice que en realidad para él es el tema más fuerte de parte del Señor, la misericordia, y lo sabemos y lo descubrimos, sobre todo que inmediatamente él proclamó el año de la misericordia, y sus cartas, sus encíclicas, sobre todo esa parábola del buen samaritano, que es preferida para él, pues nos habla del corazón compasivo, misericordioso de nuestro Dios. También, pues imagínense, cuando hablamos de la misericordia, pues ¿qué se podrá decir de la cercanía, no? Así como el samaritano, el que verdaderamente fue prójimo, fue precisamente el que lo acogió, el que lo curó, el que lo subió a la cabalgadura y lo llevó al mesón para que se curara y se reparara de aquel hombre que fue asaltado por el camino. Y también, pues otro de los temas que utiliza el Papa es la predilección por los más alejados, los excluidos, los descartados. Y ahí habla de una cultura eficientista y de esa cultura del descarte, en donde muchas personas pues ya no tienen a los ojos de muchos valor, y se les descarta, se les margina, se les discrimina, y ahí entra pues toda llamemos la doctrina social de parte de la Iglesia. Cuando habla de los derechos humanos, pues sabemos nosotros que cuántos gobiernos, cuántas políticas, cuántos sistemas pues excluyen a las personas, las mujeres, los niños, los de la tercera edad, los discapacitados, y no solamente eso, sino también a los más pobres, a los enfermos, a los ya moribundos, en fin, una cultura que desgraciadamente pues ha venido, en lugar de hacer más rico el mundo, lo ha empobrecido por esa discriminación. Y también pues el Papa continuamente, y vamos a reflexionar un poco más en esta charla, nos habla de la cultura del encuentro, es decir, ante la marginación, ante el descarte, ante el racismo, ante una cultura eficientista, materialista, practicista, etcétera. Él nos habla de una cultura del encuentro, de la comunión, y por lo tanto
pues si debemos de ser cercanos a todos, debemos de procurar el encuentro con todos. Yo les decía también en una de las charlas anteriores, ciertamente el encuentro con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con que tenemos los lazos de la sangre, un encuentro con nuestros hermanos sacerdotes que caminan hombro con hombro, que los conocemos, que padecemos a lo mejor las mismas dificultades, los mismos problemas, que nos podemos entender, que nos podemos comprender, pero también un encuentro ciertamente con nuestros fieles que pues día con día nos acompañan, nos apoyan, nos escuchan, etcétera, y más aún todavía ir más profundamente a los alejados, de los que hablábamos en la charla anterior, de ir a las periferias existenciales y de ir a las periferias geográficas donde hay muchos hermanos pobres, enfermos, no escuchados, no atendidos, o incluso que piensan diferente a nosotros, o que no son de nuestra religión y que en realidad nos necesitan o necesitan nuestra cercanía, porque es muy fácil nuestra familia, nuestros compañeros sacerdotes, nuestra parroquia, nuestros fieles, pero ir más allá, y sobre todo con aquellos que nos critican o que no piensan como nosotros o que tenemos alguna dificultad, allí es donde se complica la cosa, y es donde le tenemos que pedir al Señor ese corazón que se abra al encuentro con los demás. El Papa tiene una palabra que repite mucho, la palabra de discípulos misioneros, o un discipulado misionero, que es precisamente la toma el Papa de la revelación del Dios en la historia, un Dios cercano a su pueblo, un Dios tan cercano que llega a encarnarse y que sale al encuentro de todos los pueblos. Y por lo tanto, nosotros como discípulos misioneros debemos de vivir eclesialmente, y eclesialmente significa el ayudarnos a encontrarnos, porque solamente en el encuentro es como vamos a poder tener la oportunidad de, por un lado, dar los dones, los talentos que Dios nos ha dado, y por otro lado enriquecernos de los dones recibidos de parte de aquellos que Dios ha puesto con nosotros. Eso se debe de traducir en lo que nosotros llamamos las diferentes pastorales. Cada diócesis tiene su plan diocesano de pastoral, y todas ellas deben de confluir o deben de llevar al encuentro de los fieles con Dios, y nosotros ser como Cristo, esos mediadores, esos intercesores en esa relación del pueblo con Dios. Y por lo tanto tenemos que ser un reflejo de la cercanía, de la ternura, de la caricia de Dios. Dice el Papa que desgraciadamente muchas pastorales se quedan únicamente en lo organizativo, en principios, en conductas, en procedimientos, en procesos, y no aterrizan, no van a la persona. Y sin embargo, todas nuestras pastorales deben de llevarnos a crear comunión, pertenencia a un lugar que dé la facilidad del encuentro, que haya diálogo. Y eso es precisamente la cultura del encuentro. Y nosotros debemos de preocuparnos, y debemos de evaluar, y debemos de trabajar con el tipo de pastoral que
que estamos llevando en nuestra parroquia. Qué importante es que tengamos nuestros consejos parroquiales para que desde ahí pongamos en práctica el plan diocesano de pastoral y sirva para encontrarnos, no para dividirnos, no para separarnos, no para discriminar a alguien. Al contrario, la cercanía afecta no solo a la caridad pastoral, sino también al anuncio del Evangelio. Recordemos que un testimonio muy grande para las primeras comunidades era precisamente el amor, la comunión. Miren cómo se aman, miren cómo se ayudan, miren cómo oran juntos, miren cómo comparten, miren cómo se preocupan por los demás, miren cómo, con qué fe, con qué alegría cantan, rezan, van por el necesitado, etc. Y por eso nuestra teología debe de aterrizar en la palabra que predicamos, ese de Emmanuel, ese Dios con nosotros, debe de llegar y debe hacerse carne en nuestra gente. Y por eso el Papa, recordemos que habla sobre ese instrumento que está en nuestras manos como sacerdotes, que es la homilía. Una homilía que debe de llevar a la gente a una intimidad con Dios y que debe de atraer los corazones y que debe verdaderamente así como tener alerta y hacer sentir orgulloso a la gente de la fe que profesa. Y aquí, y para nuestra reflexión, hago un paréntesis para que pensemos nosotros cómo están nuestras homilías. Las preparamos con tiempo, con amor, las ponemos, digamos, las traducimos a lo que está viviendo nuestra gente, o nos quedamos en las alturas, o utilizamos términos, palabras desfasadas de la problemática que está viviendo nuestra gente, y nuestras homilías son a veces un poco, ¿cómo le llamaremos?, que atacan, que condenan, o tipo moralistas, o nuestras homilías provocan el encuentro con Dios, con la iglesia, con nosotros como pastores. Nos sienten cercanos, sienten la ternura de parte de Dios, sienten el amor de parte de Dios. Nuestro lenguaje es el adecuado, o nuestras homilías son así meramente perceptivas, lejanas, abstractas, o son homilías que, como decían de nuestro Señor Jesucristo, Él habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. La gente de nosotros dice eso, hablamos con la autoridad de la misericordia, del amor, de la cercanía, o con la lejanía del sentirnos superiores a los demás. Creo que lo que predicamos también debe de ser parte, o no debe de ser parte, sino que es parte de lo que vivimos. Y aquí yo pondría, por ejemplo, la cercanía con nuestros hermanos sacerdotes. Queremos buscar la cercanía con nuestros fieles. ¿Cómo está nuestra cercanía con nuestros hermanos sacerdotes? Muchas veces nos sentimos desanimados, nos sentimos decaídos, incluso hasta tristes, porque las exigencias del ministerio a veces son muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque pues no vemos los resultados que quisiéramos, y a veces como que nos detenemos a calcular entradas y salidas, cuánta gente viene a misa, cuánta gente no viene, cuánta gente participa en las actividades, cuántas catequistas tengo,
cuántos del movimiento familiar, cuántos cursillistas, cuántos de tal o cual movimiento, no sé, cuántos ministros de la comunión, cuántos acólitos, y como que nada más nos fijamos en ciertas estadísticas, en ciertos números, y nos damos cuenta de que mucha gente se retira de la iglesia, que ya no va o que ya no viene, y todo eso como que a veces nos desanima. Yo me pongo a pensar ahora que tuvimos lo que yo les decía en una charla anterior, esa atrofia pastoral, o estamos teniendo por causa de la pandemia. ¿Cuántos de nosotros que estamos acostumbrados a resultados, a lo mejor nos hemos sentido frustrados porque la gente no viene a misa, porque hemos tenido nuestras iglesias cerradas, o porque la gente que venía antes de ahorita ya no viene, o viene muy poquita? En fin, como que todo eso nos hace sentirnos como incomprendidos, nos desanima en nuestro ministerio. Y cuánta necesidad tenemos de cercanía, de hermanos que a lo mejor están corriendo la misma suerte o peor, y que nos pueden escuchar, que nos pueden entender, que nos pueden dar una palabra de aliento, o que su ejemplo nos puede mover a seguir adelante, y no poner como el éxito de nuestro ministerio en números o en estadísticas. El Papa nos dice que, pues que, aunque estemos acostumbrados a veces a hacer balances, es el tiempo de la paciencia, del amor maduro, la verdad de nuestra humilde, gratuita y confiada entrega a la iglesia. O sea que debemos de preocuparnos más por la cercanía, la comprensión, la atención a nuestra gente, de tal manera que los haga sentirse siempre en casa, y no como si fuera lo que el Papa también llama como una burocracia, o un lugar como si fuera una institución de beneficencia, y no en verdad como una casa en donde vivimos como familia. Por eso, en nuestra búsqueda de santidad, en nuestra búsqueda de sentido por la vida, tenemos que preocuparnos mucho por el encuentro con nuestros hermanos. Ciertamente, a lo mejor con nuestro hermano obispo, con nuestro hermano sacerdote y con nuestro hermano de la parroquia, y que especialmente incluso hasta de los más alejados, en donde verdaderamente exista un saludo afectuoso, una gratitud, una palabra de aliento, un respeto, en fin, una cierta empatía que van haciendo del trato con los demás. Creo que cuando se habla o hemos hablado del pastor con olor de oveja, cuando hemos hablado del peregrino que camina con el hermano, sufre con el hermano, cuando hemos hablado de la escucha, cuando hemos hablado de la oración, pues todo debe de llevar a la cercanía con Dios y con el hermano, y que a través de nosotros la gente sienta la cercanía con Dios. El Papa, por ejemplo, nos dice que su trato con los cardenales es un trato como de más de cordialidad, de conocimiento recíproco, de mutua apertura, que un trato nada más coloquial o un trato de burocracia. Más bien es una comunidad de amistad, de cercanía, que él así lo considera y trata de buscarlo y de vivirlo con los cardenales.
Y esa cercanía precisamente se da en las diferencias, porque el Espíritu Santo es el que hace las diferencias y hace la unidad de las diferencias. Y el Papa dice que qué bueno que haya diferencias, o sea, formas de pensar diferentes, incluso hasta en la misma iglesia. Él muy en particular lo dice con los cardenales, porque cuando no es el Espíritu el que hace estas diferencias, amenazan la unidad. Pero cuando es el Espíritu el que está ahí, son diferencias armónicas que enriquecen precisamente la vida de la iglesia. Es, yo creo, que lo que complementa lo que nos complementa a nosotros como seres humanos y lo que le da riqueza a nuestra iglesia. ¿Cuántos hermanos sacerdotes piensan diferente a nosotros? ¿Cuántos no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos o con lo que decimos, etcétera? Y sin embargo, precisamente eso es lo que nos complementa y eso es lo que nos hace una iglesia más rica en diferentes formas de pensar. ¿Por qué? Porque, como sabemos, hay diferentes carismas que nos unen en comunidad, y el Espíritu suscita y manifiesta precisamente desde la fe esos diferentes carismas. Y eso es lo que nos da el encuentro con el hermano, la cercanía con los demás, de tal manera que no somos solamente una imagen relacional, sino verdaderamente eso nos hace sentirnos hermanos con los mismos sacerdotes, hermanos con nuestro mismo pueblo, del que nosotros fuimos sacados y estamos para su servicio y somos enviados para ese servicio. El único pastor es Cristo, y por lo tanto, cuando hay armonía entre nosotros pastores, es precisamente Cristo quien pastorea. Y las diferencias de cada uno se armonizan y se complementan en la unidad de la única conducción, lo dice el Papa. La única conducción del buen pastor, que es Cristo el Señor. Por lo tanto, aunque existan diferencias entre nosotros, siempre debemos de buscar como les decía, la cercanía. A veces las formas de pensar, las formas de ser, nos distancian, nos alejan, porque muchas veces son autorreferenciales. O sea, buscamos nuestra propia gloria o son para nuestro propio servicio, y eso nos alejan y nos ponen en distancia. Pero cuando las diferencias se orientan a un servicio, sobre todo hacia los demás, son diferencias que nos acercan. Todos tenemos roles diferentes y responsabilidades diferentes, pero hay una unión fundamental, una misión común, y es precisamente la cercanía que nos lleva a sentirnos cercanos como pastores, como sacerdotes, entre nosotros y con el pueblo fiel, sabiendo que es el Espíritu Santo el que nos conduce. Y recordemos que las ovejas reconocen su voz, la voz del pastor, y se acercan al buen pastor porque reconocen la cercanía. Ojalá que sean más las cosas que nos unen que las que nos diferencian, las que nos separan, y eso provoque precisamente esto de lo que les estoy hablando, esta cultura del encuentro. Una cultura, dice el Papa, no del enfrentamiento, sino una cultura del encuentro, que se traduce en una palabra o en una categoría que utiliza el Papa: la proximidad. La proximidad, que es encuentro, conversión, comunión, solidaridad, y que nos abren el camino hacia la esperanza, que le abren el camino a las personas hacia la esperanza.
¿Por qué? Porque imagínense, si todos soñamos, aspiramos un día el encuentro definitivo con nuestro Dios, la felicidad, y ese encuentro ya se está haciendo existencial en nuestra propia vida, pues si el encuentro con el hermano me hace feliz, ¿qué no será el encuentro con Dios? La cercanía nos debe de llevar siempre al, al buscar al hermano, como les decía, e incluso al más alejado, al más vulnerable, al más descartado, al más pecador, etcétera, porque pues nosotros somos un reflejo, debemos de ser un reflejo de la cercanía de Cristo con su iglesia. El Papa, como buen jesuita, siempre ha estado como que en ese en esa forma de pensar, de que es muy importante el encuentro con el hermano, sobre todo en el intercambio. Él, recién elegido papa, inmediatamente se comunicó con su superior general, o con el superior general en ese tiempo de los jesuitas, y el encuentro fue muy, muy intenso. Entre los días, entre los primeros días del pontificado, el 14, el 15 de marzo, el 16 de marzo, el 17 de marzo, estuvieron en carta, por teléfono, y hasta el superior general a ver al Papa. Una relación fluida, sin intermediarios, no una relación diplomática o externa nada más, o de dientes para afuera, como decimos. Fue una relación íntima que sobrepasa las necesidades meramente funcionales, al grado de que entre los jesuitas, siguiendo el ejemplo por ejemplo, disculpe la redundancia, de San Ignacio, él decía que aún así, que él fuera el superior general, él tenía que someterse o respetar incluso la autoridad de uno más pequeño, como por ejemplo cuando él se metía a la cocina, él le decía al cocinero: tú me tienes que decir qué tengo que hacer, y tú me tienes que mandar, dame ese sartén, dame ese cuchillo, etcétera. Aunque yo sea tu superior, tú eres el que tienes. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que da el encuentro, la fraternidad, no la funcionalidad, sino la amistad, el cariño que debe sobrepasar las relaciones meramente funcionales. Una relación que une, una familiaridad total en el trato, respetando ciertamente los roles, las responsabilidades, pero, pero siendo prácticos en reforzar, en interiorizar la fraternidad, el encuentro. Nosotros sabemos también, en el Papa, él tiene como una especie de costumbre de llamar a la gente por teléfono, y llama a la gente como más pobre, más necesitada. ¿Y por qué? Precisamente para sentir esa cercanía, o hacer sentir esa cercanía, y ese interés por los demás. Pues bien, ojalá que esta reflexión nos ayude, para también nosotros buscar el, el encuentro con Dios, el encuentro con nuestros hermanos, y hablamos de todos, hasta donde esté nuestra capacidad, nuestros medios, y pedirle a Dios que nos ayude, a ser misericordiosos, a saber escuchar, a saber utilizar la ternura, ir por los más alejados, los excluidos, los descartados, y vivir esa cercanía, ese encuentro con los demás, que son como que debe de ser como una caricia de Dios para la gente.
pues los invito a que reflexionemos cómo está nuestra interioridad en ese sentido, con nuestra relación con Dios y cómo está nuestra interioridad en relación con los demás. Les doy la bendición y aprovechemos un rato de reflexión y ojalá que les sirvan estas palabras sencillas, a lo mejor sin muchas citas bíblicas, sin ponerme a citar, digamos, cuándo lo dijo el Papa, cómo lo dijo, etcétera, sino más bien viendo el conjunto de su doctrina que nos ayude a seguir reflexionando en nuestra vida como pastores, como sacerdotes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos en la próxima.